está ya en el programa el contraalmirante en retiro Carlos Tello y el abogado defensor de los marinos, el doctor Humberto Abando. Y el tema es uno solo, el caso del frontón, el Poder Judicial lo considera ahora como un delito de lesa humanidad y, por supuesto, ellos están súper preocupados, más que preocupados. Bueno, el contraalmirante va a precisar sus sentimientos porque son demasiados años con esta pesadilla y, claro, unos y otros dicen, bueno, lo lamentamos, eso se tiene que aclarar, así pasen 1000 años, y ellos dicen que esto ya no es justicia. Entonces, le doy la bienvenida primero al contraalmirante Tello. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Todos Se Sabe. Muchas gracias por la oportunidad que nos da para poder comunicarnos y conversar sobre este tema, ¿no? Yo, mi presencia aquí no es solamente para hablar sobre mi persona, sino para hablar sobre la generación de militares, la mayoría honestos que servimos y luchamos por nuestro país, ¿no? Entonces es inconcebible que a nosotros nos den penas mayores que a los terroristas. Entiendo que a Marta Guatay le dieron 25 años, a otros nos quieren dar 30, ¿no? En lo personal, toda mi carrera la he vivido con el tema de este juicio, ¿no? Que nosotros no ¿Toda su carrera problema. la ha vivido con esta espada? 6 meses. 6 meses de infante de marina y todo el tiempo he estado enjuiciado. Y sí mismo he ido a servir a donde me enviaron, a la Sierra de Ayacucho, a la selva de Ayacucho, a la Lucayali, al conflicto con Ecuador, en el BRAE, inclusive hasta de almirante en los últimos años de mi carrera, me dieron y tenía que dejar de hacer operaciones en el BRAE para venir acá a las diligencias judiciales que había, ¿no? Entonces eso es inconcebible que nos den un trato peor que el de los terroristas, ¿no? Y sin embargo no haya ninguna investigación para ver quiénes fueron los que realmente mataron a los marinos. No hay ningún terrorista que... ¿Procesado, investigado? No hay ninguna investigación para ver quiénes fueron responsables de la muerte y de los heridos, ¿no? Entonces, para mí como militar... Bueno, le van a decir que ellos murieron, que todos murieron. No, hay gente que los sobrevivientes, o sea, ninguno se le ha investigado. ¿Ninguno de los sobrevivientes en el frontón fue puesto en calidad de investigado? Que yo sepa, no. No hay ninguna investigación para ver quiénes mataron a nuestros infantes de marina y han dejado minusválidos a nuestro personal, que son las personas que asisten con todas sus limitaciones y se sientan en el banquillo de los acusados. Doctor Humberto Abando, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Todos Se Sabe. ¿Cuántos marinos están en el proceso del frontón? 34 marinos. Sí. Y si usted pudiera, quiero conocer el punto de vista de la manera más clara y pedagógica para que todos los televidentes de Todos Se Sabe terminen de entender esa historia. Cristiano, para usted, ¿qué sucedió? En la operación de rescate de rehenes que hubo el 19 de junio de 1986, exactamente eso. La Marina, ante el motín que se produjo el día anterior a las 6:30 de la mañana, cuando se tomó en rehén a 3 guardias republicanos y a 2 agentes penitenciarios, y asesinaron inmediatamente a uno de los guardias republicanos, la Guardia Republicana fue desbordada ese día 18. En la noche el Consejo de Ministros dispone que la Marina tome control del frontón y se monta un operativo para rescatar a los rehenes. Como usted comprenderá... Y el jefe era el almirante Giampietri. El almirante Giampietri llegó, no fue él el jefe de la operación, él estuvo allí hasta determinadas horas cuando es relevado para que ingrese la infantería de marina. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Como usted imaginará y como todos pueden imaginar, lo importante en una operación de rescate es rescatar a los rehenes, valga la redundancia. Y fueron rescatados. Por eso es que nosotros decimos que fue una exitosa operación de rescate. ¿Qué había ocurrido en el pabellón azul? Pero murieron, por favor, luego yo le hago las preguntas. En el pabellón azul, los senderistas habían hecho un sótano para crear un anfiteatro para 150 personas. Esto está contado por los propios senderistas en un libro que se llama El Día de la Heroicidad. Hicieron túneles que salían a la playa. Duplicaron el peso de las paredes para convertir, como ellos mismos dicen, el pabellón en un búnker. Y adentro hicieron un laberinto con los catres y las camas para poder capturar a quien intentase recuperar el establecimiento. Tenían quesos rusos, tenían dinamita, gelinita, anfo, y todo eso lo tenían en un polvorín abajo.
en el sótano, que iban usando progresivamente. Usted se imaginará que resistir casi 36 horas requiere un apertrechamiento muy grande. En esas circunstancias, los FOES hacen estallar una carga de C4 en la pared en la pared norte para abrir un boquete por el que pudiera entrar la infantería de Marina, que era el último reducto donde ya se encontraban los terroristas. Y en ese momento parece ser que alguna brasa ha logrado generar el estallido del polvorín que estaba en el sótano. El estallido de ese polvorín produjo el desplome del pabellón azul. Y eso es lo que ocurrió, y nosotros vamos a probarlo en el juicio, ¿no? Vamos a poder demostrar con toda solvencia y con toda claridad que la tesis de la Fiscalía es absolutamente errada, Milagro. Fíjese, la Fiscalía dice que la Marina entró a matar a todos estos inocentes muchachos que estaban ahí en el penal. Pero no da cuenta de que hay 34 sobrevivientes. No da cuenta de que, según su propio relato, ya el día 30 había habido 30 muertos en el enfrentamiento entre la republicana y los terroristas. Si había 152 internos, menos 34 sobrevivientes, tenemos 118. Menos 30 muertos, quedan 88. Y la Fiscalía dice que nuestros marinos entraron a matar a mansalva a 133 personas. Es imposible. ¿Quién era usted en ese momento, almirante Tello? Yo tenía 6 meses de ser infante de Marina. Usted era un infante. ¿Cuál fue la orden que usted recibió? Bueno, la orden fue tratar de recuperar a los rehenes y establecer el orden. Combinar a las personas a que se rindieran para un traslado posterior, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer en repetidas veces. ¿Usted en ¿no? algún momento recibió la orden de matar a todos? No. Hay órdenes, acá hay mucha confusión. A veces creen que uno no tiene criterio y una leyenda urbana que los militares cumplen las dudas sin subordinaciones. Yo llegué hasta ser almirante y nunca cumplí ninguna orden que iba en contra de mis principios y valores, y menos quitarle la vida a una persona, ¿no? Entonces nosotros somos profesionales y hay órdenes que se cumplen y órdenes que no se cumplen. Y esas órdenes tampoco se dan. Ok, pero entraron a un fuego cruzado. Definitivamente sí, fuera muy a corta distancia. Nosotros no teníamos mayor defensa porque había una explanada y habían unas piedras porque el mar chocaba y no había playa. Entonces estábamos muy expuestos. Ellos estaban en altura y bueno, a 7 metros con un fusil no hay que ser un experto, ¿no? Estábamos muy expuestos y por eso es el número de bajas que nosotros hemos tenido, ¿no? Ahora, usted, ¿por qué cree que este caso, este juicio, por qué cree que ha demorado tanto? ¿Por qué hasta ahora no se llega a la audiencia final? ¿Por qué? O sea, cuando le preguntan, cuando usted tiene hijos, Sí. y, ok, cuando sus hijos le preguntan por el caso del Frontón, ¿usted qué le contesta? Bueno, yo tengo una apreciación personal. Dígamela, por favor. Para mí, ellos tendrían una capacidad de, si desean, meterlos inmediatamente presos. Pero esto es un negocio de repente incómodo, pero es mi apreciación personal. Porque hay un montón de cosas que el doctor no me deja mentir. Hay cosas que manejan y culpan a uno. No es que yo maté a tal persona, no. En 2 pelotones, entonces la mitad mató uno y la otra mitad al otro, y de repente los fuegos que volaron también deben haber unos cuantos. O sea, no me pueden acusar a mí de esa manera, ¿no? Y nos ¿Pero esto es un maltratan y nos negocio de manosean. quién? De ONGs y de todos los organismos de izquierda que viven de esto. Yo me iba con $60 a la guerra. Yo creo que todas estas organizaciones no ganaban $60 mensuales. Entonces, ¿Usted para mí, ese cree es un eso, tema doctor Abando? Yo lo que creo es que aquí se ha mezclado un poco la mala fe con la falta de experiencia y de conocimiento en la Fiscalía. Una de las discusiones más grandes que hemos tenido hace poco en las audiencias ha sido el gravísimo error de la sala de permitir que se califique estos hechos como crímenes contra la humanidad a partir del Estatuto de Roma, que entró en vigencia el año 2002, y que el propio estatuto en sus artículos 11 y 24 dice que es irretroactivo. O sea, no, que el caso del Frontón evidentemente no podría ser parte porque fue antes del 2002. Podría ser bajo las reglas del Tribunal de Nuremberg, pero nosotros no estábamos en una situación... O sea, el Perú, luchando contra el terrorismo, no puede ser comparado con la Alemania nazi, con la Ruanda, donde los Hutus asesinaron a 500.000 de Tutsis en una noche, o con la Yugoslavia en la que Milosevic colmó las quebradas con cadáveres. Eso no es lo que pasó en el Perú. Aquí no hubo un Estado tratando de destruir a una porción de la sociedad. Aquí lo que hubo es un Estado luchando contra el terrorismo.
Estas cosas han merecido sentencias muy razonables, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Irlanda del Norte contra Inglaterra, en el que señaló que hay un proceso de aprendizaje que el tribunal llamó de acomodación progresiva frente al peligro terrorista. Estas cosas no se han tenido en cuenta aquí. Insisto, señalar a 35 marinos, llegando a situaciones ridículas en las cuales, por ejemplo, Milagros, se supone que 27 marinos mataron a 10 terroristas, que cada uno murió con una bala. ¿Eso es posible? O sea, ha habido momentos en que los 3 marinos estaban agarrando un mismo fusil y los 3 tenían el dedo puesto en el gatillo y contaron 1, 2 y 3 para poder disparar. Es ridículo. Ahora, los 3 magistrados del Tribunal Constitucional que han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos han dicho que hay una amenaza. Bueno, ustedes los han acusado a ellos, Sí. a Marianela Ledesma, a Eloy Espinosa y a Carlos Ramos, ¿no es cierto? Sí. Los han acusado por esta resolución que pone el caso del Frontón como delito de lesa humanidad, ¿no? Y los han acusado ante la subcomisión de... Bueno, ha sido admitido en la esta acusación en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso y de hecho se encuentra en trámite. Pero bueno, ellos han ido a la Corte Interamericana y han dicho que esta es una amenaza a la independencia de sus funciones, almirante Tello. ¿Qué tiene usted que contestar? Bueno, yo preferiría que me diga el doctor, pero sin ser abogado ni conocer de leyes, ¿cómo puede un tribunal constitucional después de 3 años cambiar la resolución que ellos mismos dieron? O sea, no las mismas personas, pero el mismo tribunal constitucional. Entonces, ¿qué ley se puede uno apoyar si el tribunal constitucional es el que hace eso? O sea, usted no lo entiende. No, por lógica, o cualquiera, ¿no? ¿Cómo puede el Tribunal Constitucional, después de 3 años, cambiar una resolución? No tiene ningún sentido. ¿Qué piensa usted de todo lo que ha ocurrido? Ellos se han quejado, ellos han ido y han protestado ante la Corte. No, si aquí hay una amenaza, ciertamente hay una amenaza. Y la más grave amenaza es la banda de los 4, que va a destruir la cosa juzgada en el Perú. O sea, estos 4 señores, 3 años después, 4 años después en realidad, toman conocimiento de una sentencia y la anulan, Ajá. interpretando el voto de un magistrado que tenía 8 años de experiencia y que firmó la sentencia. Ahora, han salido a decir que esto es una conjura fujimorista para destruirlos. Ninguno de los 11 marinos que ha firmado la denuncia tiene militancia política. Los 11 marinos han firmado su denuncia porque se han sentido agraviados al ser despojados de una sentencia. Y presentaron, conforme a las reglas del artículo 89 del reglamento del Congreso, una denuncia constitucional porque había una infracción constitucional, como es violar la garantía de la cosa juzgada, cometida por un funcionario aforado, como son los 4 miembros del Tribunal Constitucional, y presentada por el directo agraviado, los 11 marinos que se sienten afectados por esa decisión. ¿Dónde está la conjura? ¿Dónde está el complot? Es imposible encontrarlo, salvo que se sea tan fantasioso y tan mentiroso como para pararse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tratando además de desvirtuar la razón de existencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Le cuento una cosa, Milagros. Ese sistema se creó para que las personas vayan a defenderse de quienes tienen el poder. Sí. Y ahora resulta que 4 personas que tienen el poder van a denunciar a los particulares que denuncian atropellos. A ver, a los nombres de Ledesma, Ramos y Espinosa yo olvidé una precisión. Se sumó Manuel Miranda. Manuel Miranda era el otro miembro del TC y el que estaba enfermo en ese tiempo era el doctor Vergara, me parece, ¿no es cierto? El doctor Vergara estuvo en la composición anterior. Exacto. Entonces, bueno, yo tengo que acabar el programa, pero les prometo que vamos a seguir debatiendo este tema. ¿Cuándo cree usted que va a acabar su caso? Almirante Tello, tengo que hacerle esta pregunta antes de darle la galleta. Lo que me dicen los abogados, por lo menos 2 años. 2 años más. 31 vamos para el 32, no sé. ¿En cuántos años tenía cuando empezó en los tribunales usted? 23 años. 23, o sea, bueno. ¿Cuándo va a acabar todo esto? Esperamos que con suerte entre 2 o 3 años concluya el proceso con la absolución de los marinos. Finalmente se establecerá que lo que los marinos hicieron fue restablecer el orden en un penal y rescatar con vida a 2 rehenes.
Ese fue el éxito de la operación. Hay que recordar que en el caso de Chavín de Huántar se tuvo meses para poder, y la información del almirante Gianpietri para poder ubicar a todos. Aquí ellos tuvieron que trabajar en caliente, en horas, y moverse para rescatar a esta gente. Y rescataron a los republicanos que aún están, gracias a Dios, con vida. De los 35 eran los marinos, ¿no?, que han sido procesados, incluidos. ¿Alguno ha muerto? ¿Alguno ha fallecido? No. ¿Están vivos? Sí, todavía seguimos vivos. Perdóneme esta pregunta, se la hacía porque en el caso de los padres de Utopía hay varios muertos. Sí. Y todavía no han encontrado la justicia, ¿no? Y eso sí es terrible. Bueno, esperemos, esto tiene que acabarse, o sea, no puede ser tantos años sin sin resolverse un caso. Yo voy a invitar también a las otras partes, si ustedes admiten un debate, me encantaría. Nosotros felices, encantados. ¿Usted está dispuesto a debatir con el abogado defensor? Hemos tenido ya un par de debates encantados con Carlos Rivera con o con Carlos el fiscal Rivera. Cuando desee. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. No, Almirante muchas Tello, ¿qué dice su galleta? El cambio será difícil, pero lograrás algo mejor. Así espero. Muy bien, Almirante Tello, todavía lee la galleta cerca como yo. ¿Qué dice usted? Si haces ahora la vista ya falla, ¿no? Sí. A mí también ya me está fallando todo. No, Vamos a ver qué dice su galleta, doctora. Bueno, Catalina, hablemos públicamente. Lo mejor está aún por llegar. Lo mejor está. ¿Usted está dispuesto a debatir con el doctor Carlos Rivera? Muy bien, doctor Carlos Rivera, yo creo que usted también va a estar más que dispuesto. Las puertas de todos están más que abiertas. Muchas gracias. Gracias, a ambos. Le agradezco. Hasta luego, un gusto. Almirante, por estar aquí en el programa. Me tengo que ir porque en serio, y desde ya les digo algo, tengo la orden expresa, es mi culpa, de cerrar a las 10. Me pasé 14 minutos, Catalina. O sea que tengo 14 minutos de tortura después del programa, pero no, eso es una broma. Pero ya en serio voy a cumplir mis plazos, es mi promesa a partir de ahora. Y nada, que estén bien. Mañana nos volvemos a encontrar. Chao.